Por supuesto, por supuesto. Ayer, a minutos de que abrieran los mercados, el Tesoro Nacional sorprendió, el secretario de Finanzas más específicamente sorprendió con un anuncio que aludía a algo que ya venía pasando la semana pasada, pero que el gobierno decidió transparentar, y es la intervención por parte del Tesoro Nacional en lo que son las bandas de cotización del dólar. ¿Qué son estas bandas del dólar? Ya lo conocés, te lo hemos contado muchísimas veces. Es el rango de precios en el que el gobierno en principio tiene que dejar flotar el dólar sin precisamente intervenir, sin comprar ni vender. Esta restricción acordada con el Fondo Monetario le cabe solamente al Banco Central. En principio, el Tesoro, como cualquier actor del mercado, podría intervenir tanto comprando como vendiendo. De hecho, venía comprando más que vendiendo hasta la semana pasada. Y nadie decía nada. No, y el propio gobierno anunció, porque era parte del plan, Claro. que cuanto más compre para acumular reservas y eventualmente para pagar la deuda, que era lo que venía haciendo el Tesoro. El Tesoro venía acumulando dólares para pagar la deuda en enero, casi más de unos 4.000 millones de dólares. Por eso tenía, según un propio funcionario central, tiene todavía en sus cuentas en el Banco Central depositados unos 3.000 millones de dólares en depósitos que son propios del Genuinos, Tesoro. ¿no? Nadie que se los prestó. Genuinos, depósitos genuinos que no son reservas del Banco Central tampoco. Son depósitos del Tesoro que a los efectos de las reservas brutas, y esto ya es bastante más técnico, ayuda a contabilizar sin De los dólares duda. que tienen los bancos en el Banco Central. Exactamente, pero no forma parte de las netas, que es lo que el FMI le exige que acumule. Pero esa es otra película. Hoy la película central para el gobierno es que el dólar no toque el techo de la banda. El techo de la banda implica para todos nosotros, los ciudadanos de a pie, ver un dólar ya en 1.500, porque el techo de la banda, o muy cerca de los 1.500 pesos, porque el techo de la banda hoy está en 1.465 pesos. Eso es para el dólar mayorista. Para lo que es el dólar minorista, el que operamos cualquiera de nosotros por home banking si quisiéramos, bueno, ese ya implicaría un número mucho más cerca de los 1.500 pesos, y eso es un número que al gobierno no le va a gustar ver en las pantallas por las expectativas que puede disparar, y además porque el gobierno considera que estos precios, esta tensión, esta tensión cambiaria se genera en definitiva por el contexto de altísima incertidumbre preelectoral. Ayer finalmente, después de este anuncio que concretó y llevó a la práctica, se estima que terminó vendiendo unos 120, 130 millones de dólares, lo cual es un volumen muy importante. Para un solo día es un volumen importante. La cotización terminó cerrando en ese número que veías recién, en 1.375 pesos, es decir, terminó de todos modos cerca de un valor que el gobierno no quería ver hasta hace 2 o 3 semanas. Claro, pero bueno, son 10 pesos menos que el día anterior. Son 10 pesos menos que el día anterior, pero básicamente lo que te aseguras es que no siga escalando. Claro. Ahora, el precio, fueron muchos los que fueron a comprar. Ahora el precio, fueron muchos, un volumen de más de 600 millones se operó en la rueda, lo cual es un volumen alto. Suele tener entre 300 y 400 millones las ruedas normales. Obviamente estamos a 2 días de una elección que se empieza a percibir como muy determinante, porque hay mucha tensión con lo que pase en octubre, con lo cual no es atípico lo que está pasando. Sí, el contexto de altísimo ruido político está montado sobre variables económicas que están un poco más sucias de lo que se esperaba para esta altura del año. Cuestión que uno de los principales interrogantes que surgió durante el día, más allá de cuánto va a destinar, más allá de qué pasa con el Banco Central, es qué pasa con el Fondo Monetario. El acuerdo era no intervención dentro de la banda. El acuerdo con el Fondo Monetario tiene letra chica, como todo en la vida, y la letra chica indicaba que en casos de extrema volatilidad dentro de la banda, el gobierno tenía cierta carta blanca para intervenir. De todos modos, el gobierno no quiso forzar la situación y por ahora está interviniendo con los dólares propios del Tesoro y no está recurriendo a los del FMI, porque acá hay una realidad: se le aceleraron las variables al gobierno y prácticamente ya es esta la última
última herramienta que le queda para frenar una tensión desproporcionada, como considera el gobierno, en el mercado. Después de esto, ya subió la tasa, ya subió los encajes con los bancos. ¿Qué más le queda? ¿Qué otra herramienta le queda al gobierno más que empezar a abastecer de dólares al mercado? Nada más. Si empieza allá a abrir el grifo con los dólares del FMI, las elecciones hasta octubre quedan demasiado lejos y la presión puede ser mucha y el costo completamente alto para el plan económico, que empieza a dañarse. Muchos analistas ayer hablando de la herida de credibilidad que generó ayer la decisión. En cualquier caso, lo único que le importa, la obsesión mayor del gobierno, es el dólar bajo control. Habló también uno de los directores del Banco Central. Habló uno de los directores del Banco Central explicando un poco la medida y sobre todo qué le pareció al Fondo Monetario. Ningún volantazo, el esquema de bandas cambiarias sigue igual, el Banco Central no interviene adentro de las bandas, solamente interviene en el piso vendiendo pesos, en el techo comprando pesos. Lo que hoy ocurrió es una situación puntual donde el Tesoro, para proveer liquidez en el mercado de cambios y asegurar el buen funcionamiento del mercado, y esto es importante aclararlo, ¿no? Es una situación para proveer liquidez y el buen funcionamiento del mercado. ¿Liquidez de qué? ¿De dólares? Liquidez de dólares.